Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto saludarles, una bendición que Dios nos da de poder estar aquí juntos, ¿verdad? Reunidos y continuar siendo edificados en el conocimiento de su palabra. Qué bueno que estamos aquí, hermanos. Y bueno, pues vamos en esta mañana a estudiar un salmo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Un salmo que define de manera muy clara cuál es el ámbito de nuestra relación con Dios, cómo es que el Señor por su redención nos ha llamado a relacionarnos con Él. Y me estoy refiriendo al Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Vamos ahí, por favor. En algún momento lo hemos estudiado, pero en esta mañana quiero que iniciemos porque nos llevará 2 sesiones el estudio de este Salmo. Iniciemos, hermanos, en forma introductoria y que veamos algunas aristas de lo que por la iluminación del Espíritu Santo podemos conocer y observar de este texto. Salmo 23, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Podría subrayar esta última frase del primer verso: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas como tus hijos, tal como lo menciona este salmo, Señor, en estas figuras ilustrativas, como tus ovejas y tú como nuestro buen pastor. En esta mañana te pedimos esos pastos y esas aguas calmas, esos pastos frescos, delicados que requieren nuestras almas para poder ser alimentadas, edificadas, fortalecidas y poder continuar, Señor, siguiéndote en el camino, porque tú eres nuestro pastor. Ayúdanos, mi Dios, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y perdona nuestros pecados. Amén y amén. Bueno, este salmo que evidentemente, hermanos, conocemos la mayoría de nosotros y que en sí mismo es hermoso, es literalmente una ilustración extraordinaria, poética, maravillosa de esta interrelación en la que nos encontramos activos por causa de la redención en Jesucristo. Nos enseña que el buen pastor cuida de sus ovejas, las ovejas que son verdaderas, las ovejas que le pertenecen, las ovejas que forman parte de su rebaño, de su redil. Pero para que el buen pastor pueda cuidar de sus ovejas, bueno, sus ovejas deben de caminar con él. Ese es un requisito. Y esto es lo que vamos a estudiar en el Salmo 23. No solamente a un pastor que cuida, sino también a unas ovejas que se dejan cuidar. No solamente un pastor que cuida, porque en eso el Señor es excelso, el Señor es infalible, sino vamos a estudiar aquello que la Biblia define como el perfil de personalidad o el carácter de un hijo de Dios redimido por la gracia que se deja pastorear por su Señor, una oveja que se deja guiar por su pastor. Entonces, antes de explicar cómo es este buen pastor, quisiera hablar de cómo son las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Bueno, hermanos, las ovejas se pierden fácilmente porque tienen una vista muy corta. Ellas no pueden ver más allá de 3 o 4 metros de distancia. Cualquier otro animal posee mecanismos de defensa, lo hemos comentado en algún momento. Algunos animales tienen velocidad, otros animales tienen muy buena vista, otros tienen muy buen oído, firmeza, fiereza, inteligencia, agresividad, etc. Pero las ovejas no. Las ovejas además carecen de todo sentido de orientación. Son absolutamente incapaces de trazar un camino en línea recta. Y si no fuera por su pastor, la oveja no llegaría jamás a un lugar concreto, no podría llegar a un destino cierto, identificable. Se perdería en el camino,
inevitablemente moriría en el trayecto. En cuanto una oveja sale de su redil, por sí misma solamente logra perderse. Sin pastor, una oveja no puede vivir. Sin pastor, simple y sencillamente, una oveja no puede vivir. Son totalmente indefensas, no tienen colmillos, no tienen garras, no son animales que puedan sustentarse por sí mismas. Además, son animales altamente asustadizos, fácilmente se asustan. Cualquier ruido hace que entren en pánico y corran por todas partes. Las ovejas además no tienen una apariencia amenazante. La apariencia de la oveja más bien es tierna, no es amenazante. Ningún depredador se siente amenazado por la apariencia de la oveja. El sonido que emiten guturalmente no asusta a ningún depredador. Ellas balan, ellas emiten balidos, ve. Y cuando una oveja emite su balido, pues evidentemente no asusta al depredador. Antes bien, lo que hace es invitarlo a devorarla, a depredarla más rápidamente. Nunca veremos, por ejemplo, una oveja en un circo porque no hay mucho que admirar de las ovejas, no hay mucho atractivo en ellas. No valen mucho porque precisamente son inhábiles, son torpes. Y para colmo, las ovejas huelen mal. Así es una oveja. Es un animal completamente dependiente de su pastor. Y esto último es lo más interesante de las ovejas, que las ovejas no son animales que vaguen solitarios en el camino en forma independiente. Las ovejas no son animales salvajes, las ovejas no son animales autosuficientes. Pero lo más interesante es que la oveja es un animal que tiene un dueño. La oveja es un animal que siempre tiene un dueño. Bueno, después de oír estas descripciones, estas características de la oveja, evidentemente entendemos que no hay mucha gente a la que le gustaría identificarse con ellas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes escuchar los nombres que se asocian de los animales con algunos equipos deportivos, los equipos de fútbol, por ejemplo, y entonces tú vas a escuchar de un de un equipo que se apoda como las Águilas o como los Pumas, dicho sea de paso, pues es el mejor equipo que puede existir al menos en la Liga Mexicana de Fútbol. Y otro tipo de animales, los leones, los tecolotes, etcétera, aún hasta las chivas, porque aún las chivas tienen mecanismo de defensa, pero no hay ningún equipo que pretenda mostrarse como eficaz, agresivo, competitivo, que asocie su personalidad o su carácter con la apariencia o la imagen de una oveja, porque no tiene absolutamente nada de atractivo. Bueno, mucho menos a un rey le interesaría compararse o asimilarse con la apariencia o con el carácter de una oveja. Sin embargo, a David sí, porque él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 1 del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 23 está escrito por David, está escrito por un rey, un hombre con una posición social de poder, con una sabiduría muy importante que muy pocas personas en este mundo podrían aspirar a desarrollar o a tener. Y vemos que este rey se compara con una oveja y no lo hace sin entendimiento, porque en su juventud recordemos que David precisamente era un pastor de ovejas. Por lo tanto, cuando él, inspirado por el Espíritu Santo, inscribe o escribe el Salmo 23, sabía perfectamente bien a qué se estaba refiriendo. Logra decodificar por su experiencia, por sus antecedentes, qué es lo que el Espíritu Santo quería dejar plasmado en su corazón y en el corazón de todos aquellos que siguen fielmente al Señor. Él sabía lo que estaba escribiendo. El primer libro de Samuel dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo dice Dios de él porque en este salmo vemos que David tenía una perspectiva correcta de quién era Dios, pero también tenía una perspectiva correcta de quién era él. Así se percibía David al verse reflejado en las páginas de la ley, en las páginas del Antiguo Testamento. Él descubrió quién era Dios, quién era el Señor, pero también descubrió quién era él ante el Señor, una oveja. Cuando alguien dice el Señor es mi pastor, es porque se está asimilando, se está identificando con una oveja. Y acabamos de describir a las ovejas.
Y no es una descripción muy acorde con el ego o con la soberbia humana, menos aún con la soberbia o el ego de un gobernante, de un rey. Este salmo es muy citado por la gente, es un salmo que la mayor parte de las personas con algún tipo de identidad religiosa tradicional puede en alguna medida citar o ha escuchado. Es un salmo que igualmente en ceremonias o en festividades sociales puede ser citado. Pero este salmo, hermanos, solamente es para ovejas. Ese es el punto. El Salmo 23 solamente es un salmo para ovejas. Y David se consideraba a sí mismo como una simple oveja, pero también sabía que el Señor, el Dios del universo, era su pastor. Es ahí donde residía la fortaleza, el resguardo, la seguridad, la paz, la tranquilidad, la provisión, el alimento que él como una simple oveja indefensa recibía. Ahí residía la tranquilidad, la estabilidad de la vida de David. No en percibirse como una oveja, porque por sí mismo esto le llevaría a una circunstancia de indefensión, sino haber descubierto igualmente que él era la oveja de un buen pastor, la oveja de Dios. El Señor es un pastor, hermanos, pero la pregunta es, ¿realmente el Señor es mi pastor? ¿Realmente el Señor es nuestro pastor? Porque solamente una persona que ha rendido toda su vida a Cristo puede llamar a Jesús su pastor. Cuando solo he rendido parte de mi vida, una parte parcial de mi vida, evidentemente no podría considerar a Jesucristo como mi pastor, no podríamos hacerlo. Así que solamente cuando hemos rendido todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, cualquiera de las capacidades que nos han sido dadas, porque tenemos que recordar que nada tenemos por mérito propio, nada poseemos por facultades humanas, por capacidad propia, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces, cuando todos nuestros recursos son rendidos voluntariamente al Señor, entonces podríamos decir con la seguridad de no engañarnos a nosotros mismos que el Señor es nuestro pastor, pero no antes. Y un pastor es el que cuida, un pastor es el que sana, es el que provee, es el que nos da dirección, es el que nos da ánimos para seguir adelante, es el que nos defiende contra los enemigos, todo esto. Pero un pastor también es aquel que corrige con su vara y con su cayado. Eso hace un pastor. Y esa es la identidad del pastorado perfecto que ejerce Dios sobre sus hijos. Por eso somos nosotros sus ovejas. ¿Estamos siendo guiados realmente por Él? ¿Estamos siendo cuidados por Él? ¿Estamos siendo sanados por el Señor? ¿Estamos siendo animados por Cristo, provistos por Él? ¿Estamos siendo corregidos por Dios? Bueno, tendríamos entonces que reflexionar sobre este punto, porque antes de pasar a estudiar la personalidad y el carácter de este pastor, pues tendríamos que identificar si nosotros somos ovejas de ese pastor, somos ovejas de su prado, si somos ovejas de su redil, si formamos parte de aquellos que son cuidados, resguardados, provistos, animados, alentados, pero también corregidos por Él. Y tal vez este último elemento, el de la corrección, que el Señor ejerce a través de su vara y su cayado, utilizados de forma magistral, podría llevarnos a distinguir nuestra vida dentro o fuera del cuidado real de ese buen pastor. La corrección. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, hermano, que te humillaste delante de tu pastor, el Señor, y le dijiste: Señor, yo solo soy una oveja despistada, maloliente, que necesita ser cuidada, provista, sanada y corregida? Porque mucha gente, hermano, se salta esto y solamente ve lo que viene después, en la parte subsecuente del verso: y nada me faltará. Y esa es una parte que a todos nos anima, nos alienta y deseamos. A todos nos gustan, hermanos, las promesas que generalmente se mencionan al final de los versos de la Biblia, pero muchos, hermanos, no se fijan en lo que dice antes de la exposición de una promesa. Y vemos las promesas y nos vinculamos con ellas. Y solemos memorizarlas y solemos interiorizarlas y en alguna forma hasta reclamarlas a Dios,
Pero pocas veces vemos cuáles son los elementos antecedentes que establecen la base de requisitos para que esas promesas tengan cumplimiento en la vida de un hijo de Dios. Por eso la pregunta del día de hoy es: ¿eres tú su oveja? ¿Eres oveja del Señor, del buen pastor? Porque Jesús dijo en Juan 10:27, fíjate cómo el Señor lo establece en el Nuevo Testamento, en una línea muy coherente con el Salmo que estamos estudiando. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Entonces hay dos elementos distintivos de una condición redimida, que nos lleva precisamente al interior del redil, nos pone bajo el cuidado, la cobertura de ese buen pastor. Primeramente, oímos la voz del pastor, y no solamente la escuchamos, sino que la oímos, es decir, la distinguimos. Recordamos que hay una diferenciación entre un ruido que escuchas y una voz distinguible de forma inteligente que oyes. Podemos escuchar una variedad diversa de ruidos en el medio ambiente, pero aquello que oímos es lo que captura nuestra atención, y por lo tanto decodificamos intelectivamente su mensaje y lo interiorizamos en el corazón. Y esa es una característica de la oveja del Señor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y termina diciendo: y me siguen. ¿Qué significa me siguen? Que caminamos tras las pisadas del pastor. Es decir, la forma de pensamiento, la forma de conducta, la forma de habla, la forma de expresión, la forma en la cual se dirime nuestra vida interna, cómo se manifiesta por la conducta nuestra forma externa de vida. Esto, hermano, es en un seguimiento fiel a las pisadas del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y solo entonces, hermanos, viene el versículo 28, donde está la promesa. Y la promesa dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas son las ovejas del buen pastor, son ovejas que no perecen jamás. Más allá de su indefensión, más allá de su inutilidad, más allá de su torpeza, más allá de sus inhabilidades, tienen el resguardo del Señor como una garantía en la extensión de su vida, en el desarrollo de su existencia. Y dice: no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Esas son las ovejas del Señor. Por eso, antes de ver cómo es el buen pastor, es necesario identificar si nosotros somos ovejas que oyen la voz del pastor, que siguen al Señor, o si somos cabras que continuamente jalamos para el monte. A veces las ovejas y las cabras se parecen, pero hay diferencias importantes en su carácter. Las cabras son tercas, son obstinadas, son independientes, terminan siempre haciendo lo que quieren. En tanto que las ovejas tienen dueño, hermanos, y se dejan domesticar con un alto nivel de docilidad. Siempre habrá cierto nivel de reticencia, cierto nivel de resistencia en una oveja, pero esta es de corta duración, de corto alcance, y por lo tanto son dóciles, accesibles a ser domesticadas. Ahora, a veces es difícil distinguirlas aquí, pero dice el Señor en Mateo 25:31. Fíjate cómo dice el Señor Jesucristo a este respecto. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El Señor mismo hará una diferenciación que para nosotros entonces ya será visible. Hoy puede ser que todos dentro de una misma comunidad de gracia, dentro de una misma comunidad de hermanos en la fe, sea muy complicado identificar a simple vista quiénes son ovejas del Señor, quiénes son cabritos, porque como hemos comentado tantas veces, sobre todo al interior del núcleo congregacional, la actitud social externa que manifestamos nos llevan a todos a aparentar ser ovejas del Señor. Unos tienen una conducta de ovejas realmente auténtica, propia de una naturaleza redimida y transformada. Otros son mera apariencia. Sin embargo, llegará un tiempo, dice la palabra de Dios, un tiempo en el futuro,
en donde los cabritos ya serán claramente diferenciados de las ovejas y ya no se mezclarán unos con los otros. Y esta distinción y esta diferenciación, esta división, la hará el mismo Señor, separando a un costado a los cabritos y al otro lado las ovejas. Por eso cuando alguien ve el versículo 1 de este salmo y espera como David que nada le falte, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿de verdad yo soy una oveja? Porque si yo soy su oveja, entonces sí, nada me faltará. Oigo su voz, considero su camino, me someto a su voluntad, o solamente le pregunto ¿dónde estás? Cuando tengo problemas. ¿Cuánta gente en momentos de dificultad le pregunta a Dios: Señor, ¿dónde estás? Cuando en realidad el Señor sería quien tendría que preguntarle a esa persona: no, ¿dónde estás tú? Como le dijo a Adán: agarraste por tu propio camino, te fuiste para el monte y hoy estás completamente perdido, te desviaste en los caminos. Pero David, a pesar de ser un rey, sabía perfectamente, hermanos, dónde estaba ubicado y quién era él: una oveja. Una oveja que tenía dueño y que debía de ser cuidada, que tendría que ser dirigida y corregida. Una oveja como todas las ovejas, hermanos, incapaz por sí misma y necesitada de un pastor. Nada me faltará, decía por tanto, con absoluta certeza y seguridad, en el conocimiento cada vez más pleno y creciente del carácter y la personalidad de su buen pastor. Él llega a esta conclusión que es inspirada por el Espíritu Santo en su corazón: nada me faltará. ¿Por qué? Porque soy una oveja del pastor. Nada me faltará. Ahora, nada me faltará no significa que lo tendría todo. Eso no significa nada me faltará, o que Dios le daría todo lo que Él quisiera. No, significa me dará lo que necesito, y por lo tanto nada que es realmente necesario para mi subsistencia, absolutamente nada me faltará. ¿Recuerdan que hace algunas clases observábamos la definición de necesidad? Que es una verdadera necesidad, y definíamos una necesidad como algo que es imprescindible para la vida. Hay muchas cosas que no son imprescindibles para nuestras vidas, pero nosotros las hemos perfilado con el carácter de necesidad cuando en realidad no son necesarias. Algo necesario es el oxígeno, porque sin el oxígeno sería imposible sustentar la vida. Algo indispensable para poder sobrevivir es el agua, es el consumo de alimento, es el resguardo del cuerpo, es el vestido. Por eso el Señor Jesucristo dice que tenemos en esta búsqueda correcta, constante del reino de Dios en primer lugar, antes que cualquier otra búsqueda que emprendamos en la vida, tenemos garantizado de parte de Él como añadidura el que comer, el que beber y el que vestir. Por lo tanto, algo que nos distingue, nos diferencia de los gentiles, las personas que no le conocen, aquellos que no son ovejas de su prado, aquellos que no tienen al buen pastor como el dueño y administrador de sus vidas, es que nosotros no buscamos las cosas que distraen la atención del mundo y les lleva a emprender una búsqueda incesante, particularmente el bienestar material, los bienes económicos. Los hijos de Dios no hacemos eso, porque sabemos que al ser ovejas del prado del Señor, nada nos faltará. Pero nada nos faltará significa que todo aquello que necesitamos, aquello que realmente es una necesidad, nosotros lo tendremos provisto. El Señor nos lo va a dar, el mismo Señor nos lo va a entregar, porque Él conoce realmente cuáles son nuestras necesidades, las conoce mejor que nosotros mismos. Nada faltará, hermanos, no significa que no vaya a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe. Y en algunas ocasiones, tal vez no pocas, el Señor probará nuestra fe a través de la necesidad. Y cuando la necesidad se presenta en nuestra vida es porque esta era necesaria para nuestro crecimiento espiritual, para afianzar la conciencia de nuestra dependencia de Él. Nada me faltará significa que el Señor también podrá soberanamente, sabia y prudentemente y oportunamente hacerme cruzar por circunstancias y eventualidades de necesidad que me lleven a entender mi dependencia de Él y por lo tanto promuevan mi crecimiento espiritual. Eso significa nada me faltará.
Y David, como oveja del pastor, lo sabía perfectamente bien. Así que Él es el buen pastor. Pero ¿es el buen pastor de quién? De sus ovejas, que son aquellas que reconocen su condición y quieren hacerle su pastor. Solamente así vendremos a la realidad del versículo 2. Si no, hermano, pues lo más recomendable es que no leas el Salmo 23, porque este salmo, recordemos, es solamente para ovejas, solamente para ovejas. Dice el verso 2 del Salmo 23: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesucristo dice en Juan 10:9 por su parte, Juan 10, verso 9. Recuerda lo que dice el versículo 2 del Salmo 23. Dice claramente: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y Juan 10:9, el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y ¿qué va a hallar? Hallará pastos. Esos delicados pastos, hermanos, obviamente entendemos, son una ilustración, son una figura de su palabra. Su palabra son los pastos limpios que no están contaminados por el pensamiento humano, por la cultura del mundo. Por eso debemos de entrar por Él. Por eso Él dice: Él es la puerta. Es una puerta que nos da acceso a una forma de alimentación, a una forma de nutrición espiritual y del alma que garantiza el bienestar de nuestra vida espiritual, el bienestar y la estabilidad de nuestra mente. Pero tenemos que tener cuidado y entender que Él es la puerta del redil. Solamente a través de Jesucristo podemos encontrar los pastos que garantizan el tipo de alimento, la palabra que nos es indispensable para la subsistencia. Por eso debemos entrar por Él, la puerta. Él es Jesús, para hallar esos pastos que no están contaminados, pastos que no están mezclados. Las ovejas, hermanos, no sabemos distinguir esto por nosotras mismas. No sabemos ni siquiera distinguir el agua limpia de la contaminada, como otros animales sí tienen la capacidad de distinguir agua limpia de agua turbia. Es sorprendente que hay gente entonces que se cree muy inteligente dentro de las congregaciones y sin embargo continúa el día de hoy destruyendo sus pulmones consumiendo tabaco, destruyendo su hígado consumiendo bebidas alcohólicas, destruyendo su cerebro consumiendo drogas, familias que están destruidas o próximas a ser destruidas, personas que siendo parte de un rebaño aún continúan teniendo graves desvíos morales. Por eso, hermanos, el Señor nos dice: tú necesitas un pastor. Por ti mismo vas a desviarte, por ti mismo vas a perderte. No sabrás identificar la calidad de los pastos. Consumirás aquellos que no son realmente nutrimentales y que no sustentarán con limpieza y pureza tu vida. Entrarás por diversas puertas, aceptarás todo tipo de ofertas y estas terminarán llevándote a pastos contaminados, cultura del mundo diversa, que inequívocamente terminará contaminando tu vida, abatiendo tu existencia. Por eso, hermano, tú y yo necesitamos un pastor. La realidad es que todos tenemos un pastor, pero no todos son el mismo tipo de pastor. Fíjate lo que el Señor Jesucristo enseña en relación a esto. Juan 10, verso 11, por favor. Todos necesitamos un pastor y todos tenemos un pastor. Pero no todos los pastores son del mismo tipo. Y Jesucristo dice en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. Aquí se distingue, se significa primordialmente una clase de pastor. El Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y la característica del buen pastor es que el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, aquí hay una definición, una distinción de un segundo tipo de pastores. Un pastor que es asalariado, es decir, que él hace lo que hace a favor del rebaño en función de la expectativa de recibir un salario que devenga, un ingreso por lo que hace. Por lo tanto, hermano, su entrega por el rebaño está totalmente delimitada por el ingreso que percibe. El buen pastor no.
El buen pastor no lo hace por salario, no lo hace por ingreso, no lo hace por bienestar personal o material. El buen pastor lo hace por amor. Por lo tanto, tiene la capacidad de dar la vida, morir por el rebaño. El asalariado no. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El pastor asalariado, hermano, no tiene un amor genuino, no tiene un interés intrínseco, natural, real, propio, interno por las ovejas. Bueno, hay quienes tienen por pastor al asalariado, hermanos, aquel que no le importan las ovejas. Ese pastor que cuando ve venir al lobo, el lobo de la enfermedad, el lobo de la crisis económica, el lobo de los problemas familiares, el lobo de las crisis morales y emocionales, el lobo de las crisis matrimoniales, un lobo que ataca de muchas formas y que tiene el poder de devorar al rebaño. Ese pastor huye y no guía, ese pastor no consuela y menos protege al rebaño. Por eso, hermano, no puede ser cualquier pastor. Yo necesito al buen pastor, tú necesitas al buen pastor. Y el buen pastor es quien dio su vida en rescate por las ovejas de su rebaño. Entonces hoy en día, hermanos, encontramos no solamente la voz del buen pastor. La voz del buen pastor es aquella que nosotros conocemos, oímos, aquella que captura nuestra atención y por lo tanto le prestamos, y el enfoque entero de nuestro corazón se encuentra perfectamente establecido sobre la información que ésta nos enuncia. La voz del buen pastor, conocemos y oímos la voz del buen pastor. Sin embargo, esto nos deja ver que hay una gran cantidad de voces que están gravitando espiritualmente en el medio ambiente de forma invisible y que están siendo capturadas por aquellos que, definiéndose como ovejas del rebaño del pastor, lamentablemente están entrando por puertas falsas, optando por falsas ofertas, por espejismos, por emulaciones, por simulaciones, por circunstancias ficticias, y están siendo depredadas porque no se encuentran bajo la cobertura de este buen pastor que ama al rebaño en forma intrínseca y por lo tanto tiene la capacidad de poner su vida por el rebaño, volver a tomar su vida para continuar pastoreando el rebaño que por su muerte ha integrado para la gloria de Dios. El Señor es un buen pastor. ¿Y cómo lo distinguimos? Tendríamos que conocer su voz, oírla y seguirlo a Él. Optar solamente por la puerta que nos conduce a estos pastos, que garantiza la saciedad para el hambre de nuestra alma y de nuestro espíritu, el hambre de nuestra mente, aún el hambre de nuestro intelecto, solamente saciada a través de comer de sus pastos. No puede ser cualquier cualquier pastor, tiene que ser el buen pastor. Bien, dice este versículo que el buen pastor nos hará descansar. Nos dará descanso. Ahora, David sabía que cuando las ovejas habían comido esos pastos, el pastor ahora tendría que obligarlas a descansar. Los pastos, hermanos, nutrían a las ovejas y eso hacía que estuvieran bien alimentadas y por lo tanto fueran fuertes y fueran sanas. Pero las ovejas que no tienen mucho entendimiento y en medio de tanta vastedad y abundancia, lo que desean hacer es continuar comiendo. Por eso el pastor bueno, el buen pastor, las hace descansar. El buen pastor sabe que deben digerir la comida y para la digestión correcta del alimento necesitan hacer una pausa de descanso. Una pausa donde la oveja deje de comer y comience a digerir el alimento que ha consumido. Y si es necesario, las obliga con su vara y con su cayado. Y cuando las demás ven que las demás están siendo obligadas, entonces comienzan a ceder a este tiempo de descanso provisto por el buen pastor. ¿Por qué Jesús, hermanos, como buen pastor, quiere que descansemos? ¿Por qué? Bueno, porque Él sabe que tenemos que digerir lo que hemos comido en su palabra. Él sabe que ese alimento, que es su palabra, debe de fortalecer nuestra alma, porque inequívocamente tendremos que continuar caminando. Este camino de la oveja siguiendo al buen pastor, hermano, es un camino que no llega a su fin.
Nosotros no llegamos a una meta en esta tierra. Esta tierra solamente es una zona de tránsito, es un lugar de continuo caminar. Entonces el buen pastor sabe que debemos estar digiriendo de forma correcta el alimento para estar fortalecidas apropiadamente y tener la capacidad de continuar caminando. Fíjate lo que dice Isaías 30:15 en relación a esto. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Por qué en descanso y en reposo? Bueno, porque el Señor sabe que dentro de nuestras habilidades, de nuestras virtudes, de los elementos meritorios de nuestra vida, no se encuentra a nuestro alcance el acceso a la redención, el acceso a la salvación. No hay absolutamente, hermanos, nada por inteligente, por coherente, por diestro, por bien efectuado o elaborado que se encuentre que pueda accedernos a nosotros por mérito propio a la salvación. Por lo tanto, el Señor nos ve como ovejas insalvables en nuestras capacidades limitadas y establece cuáles son las condiciones de la redención, de la salvación. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, dice el Señor. Entonces el buen pastor sabe que necesitamos paz, sabe que necesitamos tranquilidad para meditar y así poder ser salvos a través solamente de su palabra, entrando por la puerta correcta, del redil correcto, que nos lleva a los pastos correctos, la puerta que es Cristo, y nos ingresa a la escena de su santa iglesia. Pero necesitamos querer hacerlo, por supuesto. Pablo, por ejemplo, le decía a los colosenses, en Colosenses 3:15, Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hemos sido llamados a la paz de Dios y esta paz tiene que gobernar nuestros corazones, pero es un gobierno que le da descanso al alma, pero no solamente en forma individual, sino colectivamente, porque Dios lo que integra, hermanos, es una familia para sí en esta tierra a través de la iglesia redimida. Y entonces nos dice que fuimos llamados en un solo cuerpo y por lo tanto tenemos que ser agradecidos por esa paz. Porque esta paz entendemos que no fue sin costo, para nosotros es gratuita, pero la gratuidad de nuestra paz no la lleva a la idea de que haya carecido de un costo. El costo fue altísimo, pero no fue pagado por nosotros. Para nosotros fue gratuito porque el costo fue pagado por Cristo. El precio de nuestra paz, dice Isaías 53, lo hemos comentado últimamente, es sobre Jesucristo. Y entonces la paz de Dios gobierna nuestros corazones. La palabra gobernar en el griego, hermanos, significa arbitrar, arbitrar. Así como el árbitro que marcó un penal en contra de la selección mexicana hoy en la mañana. ¿Se enteraron, hermanos? Qué bueno que nadie faltó por ver cómo perdía la selección mexicana. Qué bueno que fue en ese horario, porque además de no venir a la iglesia, ver perder a tu selección, hermano, es un doble error, ¿verdad? Pero bueno, eso significa arbitrar, gobernar. Es el mismo elemento en el original hebreo. Un árbitro, ¿quién es? Un árbitro es alguien que cuando las reglas del juego son violadas, inmediatamente lo hace saber a través de ¿qué? Del sonido de un silbato. Él silba, hermanos, y en ese momento detiene el juego. ¿Para qué? Para que no se continúe jugando o desarrollando la actividad deportiva en la base de errores y de decisiones incorrectas, para poder retomar el ámbito correcto de las normas y evitar que lo que a continuación se seguirá desarrollando no sea en la base de decisiones equivocadas. La mejor manera de tomar decisiones, hermanos, decisiones importantes, esas decisiones que inequívocamente, inevitablemente todos tendremos que tomar en algún momento de la vida, la mejor forma de tomarlas será con el gobierno y el arbitraje de la paz de Dios en nuestros corazones. Solemos tomar las decisiones más importantes de nuestra vida con un corazón inquieto, emocionado, convulso, enamorado, poco coherente.
Pero lo que la Biblia nos está diciendo y nos está enseñando es que las decisiones más importantes de nuestra vida tendrían que ser tomadas como ovejas del buen pastor, con este arbitraje de la paz, de su paz, gobernando nuestros corazones. Y no solamente nuestras decisiones individuales, sino las decisiones importantes del cuerpo de Cristo, porque el Señor nos ha llamado a un cuerpo y a ser agradecidos por esa paz. Entonces, decisiones importantes en la vida siempre tendrían que ser tomadas con el arbitraje del gobierno de la paz de Dios en nuestros corazones, es decir, con el árbitro del Espíritu Santo, con el gobierno del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos señala todo el tiempo las reglas del reino de Dios que solemos violar continuamente y que nos advierte que llegaremos al fracaso total, al desastre, si no las cumplimos, si no las observamos, si no las consideramos. El Espíritu Santo suena ese silbato continuamente en nuestras vidas para que retornemos al esquema de las normas correctas. Y en esas normas correctas evitemos el desastre de una oveja perdida, una oveja desvalida. Por ejemplo, decidir con quién te vas a relacionar en una amistad santa para después casarte con esa persona. Es una decisión que evidentemente tienes que tomar cuando tu corazón está siendo arbitrado, gobernado por la paz de Dios. Pero suele ser una decisión en donde todo está impulsando el corazón del ser humano menos la paz de Dios. Una confluencia indefinida de emociones, sentimientos, sensaciones que llevan a tomar determinaciones tan importantes como la persona con quien compartirás la vida, no para ser feliz, porque hemos identificado el matrimonio no como una escena donde el ser humano encuentra el destino final de su felicidad. No, el matrimonio no es para ser feliz. La felicidad es un derivado de un matrimonio que está cumpliendo el propósito, está en el seno del llamado que Dios ha dado a través de esta convocación santa, este llamado santo, llamado matrimonio, para poder proyectar proféticamente en forma anticipada la relación que por la eternidad Jesucristo sostendrá con su iglesia redimida, la cual adquiere por su sacrificio. Por lo tanto, como lo dice claramente Efesios, el hombre en el matrimonio es un tipo de Cristo que se sacrifica y la mujer es un tipo de iglesia que respeta. Entonces, evidentemente, para poder llevar a efecto el propósito real del matrimonio, que no es buscar la felicidad, sabiendo que la felicidad es un derivado de operar en el matrimonio en forma correcta, en la dirección correcta y por el propósito correcto, con la motivación adecuada, la decisión de con quién compartir la vida es una decisión que no puede ser tomada emocionalmente. Las emociones confluyen inevitablemente, no podemos cauterizar las emociones, pero tenemos que saber dejarlas en un plano secundario para poder dar paso a la paz de Dios, gobernando nuestro corazón, arbitrando nuestro corazón para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Decidir, por ejemplo, qué trabajo o qué negocio vas a emprender. ¿Con quién te vas a asociar para emprender ese negocio? Es algo que siempre debemos de consultar con Dios. Y cuando el Espíritu Santo haga sonar el silbato de aviso, tenemos que obedecerle y parar el juego para no seguir jugando sobre la base de malas decisiones que al final nos lleven a estar perdidos, lejos del camino y lejos del pastor, heridos, perniquebrados, maltrechos. Por eso cuando oigas ese silbato, y dice el Señor, el que tiene oídos que oiga, ¿qué tienes que hacer? Tienes que parar el juego, porque el buen pastor nos está avisando que algo grave está sucediendo. Tenemos que saber parar el juego a tiempo. No importa el nivel de avance que hayas tenido en la implementación de una decisión, en la implementación de un proyecto, en el desarrollo de una perspectiva. No importa cuánto hayas avanzado. Si tú escuchas el silbato del árbitro, que es el Señor, ¿qué tienes que hacer? Parar el juego inmediatamente y retomar el curso, el camino, reidentificar la normatividad, las formas correctas. El Señor siempre nos va a advertir a tiempo que algo grave ya está sucediendo y algo peor terminará sucediendo si no sabemos parar a tiempo. Por eso, hermanos, necesitamos un pastor.
un buen pastor. Es necesario descansar. Muchas veces, hermanos, en el camino de nuestra vida de fe es necesario descansar, parar el juego. ¿Para qué? Para poder continuar meditando en la palabra de Dios, para que lo que hemos comido pueda ser digerido y finalmente se integre como parte de nuestra vida, lo interioricemos, y eso, hermano, es lo que hace el descanso. Por eso, una vez que la oveja es alimentada, el buen pastor hace descansar al rebaño. Pero como nosotros somos ovejas torpes, a veces el buen pastor permite, entre otras cosas, enfermedades, dolor, problemas emocionales, escasez económica. ¿Para qué? Para obligarnos a parar y comenzar a tratar con nosotros. Es decir, el buen pastor nos obliga a descansar. Y eso lo hace el buen pastor con las ovejas, utilizando sabiamente su vara y su cayado. El Señor lo hace igualmente con nosotros, nos lleva a parar, nos obliga a descansar, para que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Nos hace descansar para que podamos conocerlo mejor, amarlo más, seguirlo bien y servirle fielmente. Pero las ovejas, hermanos, pues no solamente comen, también beben. Por eso el buen pastor también dice ahí: junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces es importante que vayamos viendo esta evaluación que nos permite el Salmo 23, que por la inspiración del Espíritu Santo nos lleva, en la iluminación que nos da de este texto a nuestro corazón, a identificar quiénes somos, hermanos. ¿Somos ovejas de ese buen pastor? Bueno, las ovejas son alimentadas con pastos delicados, pero también dice la Biblia que junto a aguas de reposo me pastoreará. Sin agua, hermano, sería imposible sobrevivir. Inequívocamente desfalleceríamos. Y sin el Espíritu Santo, entendemos que sería imposible vivir como hijos de Dios. En un mundo caído por el pecado, sería imposible llevar a efecto aquello que el Espíritu Santo, aquello que el Señor ha definido como nuestra misión, como nuestra comisión en la tierra, santificarnos sin la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, al igual que la oveja sin el agua, no tiene fortaleza. No tendríamos capacidad, estaríamos sin fuerzas. En este salmo, estas aguas de reposo son una ilustración, hermanos, de la acción, de la presencia del Espíritu Santo al interior del cristiano, del Hijo de Dios. Las ovejas necesitan beber, pero cuando son pastoreadas, jamás beberán aguas turbulentas ni sucias cuando son pastoreadas. El Espíritu Santo produce reposo. Por eso, si yo soy una oveja y Jesús es mi pastor, su palabra será mi pasto y su Espíritu Santo será el agua que me llene de paz y me guía al arrepentimiento. Y esa es la característica fundamental del esquema de emociones que como hijos de Dios inequívocamente continuaremos experimentando y desarrollando. Pero los elementos característicos de las emociones, de la estructura emocional de un hijo de Dios es la paz y el arrepentimiento. Como dice el Salmo, hermanos, el Señor nos va a pastorear junto a aguas de reposo, es decir, en paz, sin sobresaltos, sin asustarnos, porque el propósito del Señor es llevarnos al arrepentimiento. Y es en el arrepentimiento donde nosotros podemos experimentar la plenitud toda de la paz, la plenitud toda de la paz. Hermanos, lo que el ser humano ha intentado a través de la historia con el uso de los recursos materiales, miles de millones de dólares, hermanos, intentando encontrar paz, el ser humano solamente lo encuentra gratuitamente, no sin precio, pero gratuitamente para nosotros solamente en Jesucristo. Solamente en Cristo, por el Espíritu Santo, podemos aspirar a una vida de verdadera paz. Esta paz que nos lleva, hermanos, el Señor como resultado del arrepentimiento. Fíjate cómo es la sabiduría y la bondad de Dios para llevarnos al arrepentimiento. Romanos 2, verso 4, por favor. Romanos 2, verso 4. Dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Quiere decir que el Señor es rico en benignidad. ¿Qué significa benigno, hermano? Benigno, hermano, es más que bondadoso. Una persona buena es una persona que hace bienes.
Pero una persona benigna es aquella que hace bienes a aquellos que no lo merecen. Es más, aquellos que se han levantado en su contra. Una persona benigna es aquella que al enemigo, al contradictor, al detractor, extiende su bondad. Es la persona que hace bienes a aquel que le ha hecho males. Bueno, por eso dice la Biblia, no menospreciemos las riquezas de su benignidad, porque el Señor es rico en esto. Las riquezas de su paciencia y de su longanimidad. ¿Qué significa longanimidad? La longanimidad, hermano, tiene su origen en la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es la capacidad de esperar por debajo de una circunstancia adversa. Eso es ser paciente. Pero ser longánime es una paciencia extendida en su máxima capacidad, en su máxima longitud. El Señor es longánime, por lo tanto es rico en paciencia, es longánime. Bueno, dice, no lo menospreciemos, ignorando que su benignidad, ¿qué hace la benignidad del Señor? Nos guía al arrepentimiento. Nos guía al arrepentimiento. Quiere decir que la conciencia humana como tal, siendo un mecanismo sensorial que nos permite distinguir lo bueno de lo malo, aquello que debe de ser penalizado y aquello que tiene que ser gratificado, el ejercicio de la conciencia por sí mismo no tiene el poder de llevarnos al arrepentimiento como seres humanos. Lo que nos lleva al arrepentimiento es una bondad extendida del Señor, una benignidad, una paciencia longánime que dice que termina guiándonos al arrepentimiento. El Señor entonces es paciente, es benigno, es longánime, y su sabiduría, hermanos, es una sabiduría reposada para llevarnos al arrepentimiento. Los pastores humanos, los ministros de culto no somos así, hermanos. Personalmente hay veces en que suelo desesperarme con algunas personas, pero yo y los pastores humanos no somos el buen pastor. Dios sí. Por eso cuando la Biblia habla de el pastor del rebaño, siempre hace una alusión directa a Jesucristo. El pastor en forma singular jamás hará referencia a un pastor humano, a un ministro de culto, a una persona redimida a la cual el Señor en su soberanía otorgó un llamamiento específico para una administración específica o particular dentro de su iglesia. No. Cuando habla de el pastor está haciendo referencia al buen pastor. Cuando habla de los pastores humanos siempre lo hace en plural y se refiere a ellos como los obispos, los ancianos, los pastores, etc. Eso ya lo hemos estudiado, hermanos. Son elementos sinónimos, son palabras diferentes, pero que aluden a la misma función del pastoreo humano de una iglesia. El buen pastor, hermanos, el buen pastor siempre nos guía al arrepentimiento utilizando la riqueza de su paciencia, de su benignidad y de su longanimidad. Es decir, nos guía al arrepentimiento en un estado de paz. Si tú eres una persona consciente del pecado que has cometido y después de haberte presentado ante el Señor y haber rendido tu vida a Él, te levantas de ese tiempo de confesión y oración en un estado de incertidumbre, de inquietud, de inseguridad, no te has arrepentido, ni tampoco fuiste guiado por el buen pastor al arrepentimiento. Hiciste un intento guiado por tu conciencia, pero no por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía en quietud, el Espíritu Santo guía en paz. Y una vez que hemos sido perdonados y el Señor nos da esta conciencia, entonces el alma nuevamente entra en un estado de reposo. El resultado del verdadero arrepentimiento es el reposo del corazón. Y Dios, hermanos, es paciente y longánimo y nos hace beber en aguas no turbulentas. El Señor no nos forza al arrepentimiento, el Señor nos persuade sin recriminación y nos lleva a esto, a las aguas de reposo. La comunión con Dios a través del Espíritu Santo es un descanso que a nosotros nos es indispensable para nuestra vida. Pero esto, hermano, evidentemente no lo distingue cualquiera, no lo disfruta cualquiera, porque no es para cualquiera. Estas aguas de reposo solamente son para las ovejas. ¿Has bebido, hermano, de esas aguas de reposo que te hacen descansar, que te dan una certidumbre inobjetable en el corazón de que has sido perdonado, de que estás en paz con Dios?
Como lo dice el libro de los Colosenses, el acta de decretos que te era contraria fue eliminada enteramente por el poder de la redención en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa muerte que ha expiado tu pecado, esa muerte que te ha sustituido y te ha representado en el lugar del juicio justo e inclemente, en donde después de plenamente ejecutado queda disponible y abierta para nosotros la absolución y el perdón de Dios. ¿Eres consciente de la obra de Cristo en el Calvario, que constituye un rebaño, una familia para Dios en la tierra? Si eres consciente, el resultado en tu vida es la paz, la quietud, el alma descansada, el alma apacible. Porque estas aguas, hermanos, no son para cualquiera, son para las ovejas. El estómago de la oveja es tan débil y enfermizo que evidentemente no debe de beber de aguas estancadas, porque esas aguas están contaminadas. El problema es que las ovejas no saben distinguir la diferencia entre aguas que fluyen y aguas estancadas. Otros animales sí pueden, pero las ovejas no, hermanos. Ellas necesitan un pastor. Entonces, cuando las ovejas andan en rebeldía, sin quererse someter a la disciplina del buen pastor, siempre, hermanos, van a terminar yéndose del rebaño y llegarán a beber aguas contaminadas, estancadas, aguas turbias, las aguas turbias del sistema de valores del mundo. Siempre terminarán yéndose del rebaño y entrando por falsas puertas, siguiendo a falsos señores, a falsos pastores, pastores asalariados. Y no me estoy refiriendo a pastores llamados al ministerio, no, me estoy refiriendo a la oferta del sistema cultural del mundo, que ofrece también un pastoreo, que garantiza falsamente también un bienestar, una alimentación, un nutrimento. Pero al final, hermano, el débil estómago, el débil sistema digestivo de la oveja siempre terminará profundamente dañado. El salmo continúa y veamos cómo el pastor, después de que hace descansar a la oveja, la alimenta en pastos delicados, le da de beber en aguas calmas, ahora reanuda su camino. Y al hacerlo, a veces las ovejas se resisten, hermanos, y se resisten a seguir al pastor por el camino, porque ese camino no siempre es un camino fácil. El Señor jamás nos ha garantizado un caminar sencillo y un camino fácil, un camino permanentemente despejado. No existe esto. El cristianismo no es una oferta de bienestar humano, de bienestar material. De hecho, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es que después de la redención el Señor le lleve a permanecer en un mundo caído por el pecado, que odia la santidad de Dios, al punto en que hace 2000 años llevó a la cruz a la luz de Dios, y hoy la luz de Cristo, que es la iglesia, sigue siendo perseguida cruentamente y vilmente por ese sistema caído del mundo. Entonces el mundo, hermano, no es un lugar cómodo para vivir. Cualquiera que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Bienaventurado eres cuando por mi causa te persigan, te vituperen y hagan toda clase de mentiras contra tu vida, porque así hicieron con mis siervos los profetas. Y grande será tu galardón que espera por ti en los cielos. Una herencia que es inmarcesible, incontaminada, inmancillable, reservada para los santos. Una herencia netamente espiritual. Pero la herencia está allá, no aquí. Aquí, hermano, tenemos garantizado inequívocamente el tránsito por caminos dificultosos, escabrosos eventualmente. Pero guiados por el pastor. Bueno, el punto es que como no siempre el camino es fácil, las ovejas, teniendo patas cortas y delicadas, el camino puede ser muy difícil de transitar. Y puede ser un camino con piedras cortantes, con ramas espinosas, y por eso una oveja, hermano, puede en algún momento negarse a continuar caminando en ese camino. Pero la diferencia con las ovejas que han puesto toda su confianza en el buen pastor, cuando lleguen a esas dificultades, el versículo 3 dice así: que el buen pastor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, cuando nuestro caminar diario nos encontramos con piedras cortantes, con ramas espinosas, con baches llenos de lodo, cuando nos encontramos con eso, hermano, las ovejas podemos resistirnos a pasar, porque a nadie le gusta pasar por caminos difíciles y peligrosos, pero hay que avanzar. Por eso el Señor va adelante.
Cuando ve que estas situaciones nos llevan a detenernos, nos vuelve a llamar para que avancemos y nos anima a seguir y nos habla y oímos su voz. Y por eso Jesucristo dice en Juan 10:27, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, una verdadera oveja sabe que en situaciones así, solamente el Señor confortará su alma. Pero hay que seguir caminando. Ahora, la palabra confortar en el original hebreo, hermano, significa restaurar. Y algo que no ha sido dañado no tiene por qué ser restaurado. Confortar es restaurar, es decir, que algo que fue dañado o destruido será nuevamente reparado, será traído nuevamente a desarrollar la función que desempeñaba cuando su forma era la forma original. Entonces, restauración o confortamiento significa que el Señor, cada ocasión que seamos heridos, cada ocasión que seamos dañados, cada vez que seamos perniquebrados, el Señor nos llevará nuevamente a la forma original y nos llevará a recobrar la función original. El diseño original quedará en condiciones funcionales nuevamente. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando somos muy dañados en el camino. Nos restaura para que podamos retornar a la función original y podamos seguir caminando. El camino cristiano a veces, hermanos, no nos gusta, pero si el camino por el que nos guía el Señor fuera solamente de prosperidad económica, de comodidad anímica, salud física y bienestar material, entonces ¿por qué nos prometería confortar nuestra alma? Si el Señor promete confortar el alma, restaurar el alma de sus ovejas, es porque inequívocamente en el caminar seremos dañados, seremos heridos, estropeados y muchas veces casi destruidos. Hay otras situaciones por las que pasamos las ovejas, por las que también necesitamos ser restaurados por el Señor. Por ejemplo, cuando alguien vive en una situación de pecado de forma sistémica, sistemática, metódica, ese pecado que le hemos llamado el pecado oculto, que sobrevive todavía en una zona interna, una área cavernosa y oscura de tu alma, donde la has albergado y crees que esto nunca será ventilado, y por cuanto permanece siendo ejercido en forma impune, entonces continúa siendo vigorizado, pero oculto en una zona interna, cavernosa y oscura del alma. Cuando alguien vive en una situación de pecado de forma sistemática, va a terminar dañado. Porque el pecado siempre, hermanos, en el 100% de las veces avergüenza, hiere, lastima, destroza la imagen con la cual hemos sido diseñados, la imagen de Dios. Y no solamente, hermanos, nos dañamos nosotros, sino que dañamos a todos los que están cerca de nosotros. Ese es el poder expansivo y destructivo del pecado. No importa cuán escondido e impune lo mantenga, siempre tendrá un efecto detonante expansivo. No solamente te dañará a ti, dañará a muchos más. Y de todo esto, hermano, el Señor nos restaurará. El Señor promete restaurarnos, porque esto es algo que solamente Él puede hacer. Por eso la Escritura dice que Él cambia nuestro lamento ¿en qué? En baile. Y cambia el luto en óleo de risa y de alegría. Eso, hermano, solamente lo puede hacer Dios. Y la característica de una oveja del pastor, no de una cabra, es que la oveja, hermano, no se resiste a ser sanada. La oveja no se resiste a ser restaurada porque es un animal débil. Y es un animal que cuando se sabe dañado, la oveja está herida, la oveja se deja curar y no ofrece resistencia. Hermano, ¿has visto cuando intentan bañar a un gato? ¿Es posible bañar a un gato? Imposible bañarlo y salir bien librado, hermano. Si no pierdes un ojo, una oreja, cuando menos 2, 3 zarpazos bien asestados en el rostro, no bañaste al gato. Es muy difícil controlar el ímpetu de un gato para bañarlo. Aún hasta de los perros a veces es muy complicado. Pero ¿has visto cuando le retiran la lana a las ovejas? ¿Cuál es la oposición que ofrece la oveja? Absolutamente ninguna. Porque la característica común de la oveja verdadera es que ésta es dócil,
es manejable, es tratable. No es tan difícil tratar con ella. Otros animales no. El perro, por ejemplo, cuando tú quieres sanarle de una herida, el perro lo que va a hacer es resistirse y te va a morder. Y tendrá que pasar mucho tiempo para que un perro maltratado, herido y hambriento se deje ayudar. Aunque le sea indispensable tu ayuda, tiene que pasar mucho tiempo. Y tú tendrás que ser muy paciente para persuadirle de que no vas a dañarlo más, de que no le dolerá más tu cercanía, sino que realmente ésta le va a proveer el alivio que él necesita. Porque el perro, en ese sentido, hermano, no es un animal dócil. Pero si tú eres una oveja, te vas a dejar sanar. Esa es la característica de la oveja. Cuando se ha desviado, cuando se ha caído, cuando se ha perniquebrado, cuando está herida, cuando se ha ensuciado, esta oveja, hermanos, la oveja del rebaño del buen pastor, se deja sanar. No es tan difícil tratar con ella. Accede rápida y amplia y dinámicamente a la sustancia saludable y medicinal de la palabra de Dios. Pero cuando tú eres cabra y estás herida, y cuando el pastor se acerca a intentar sanarte, lo más seguro es que como una chiva le darás una buena cornada al pastor. Cuando una oveja, hermano, se empeña en descarriarse, el pastor experimentado suele hacer algo que le duele a la oveja y también le duele a él, le rompe una patita. Y entonces la lleva durante todo el periodo de tiempo de su sanidad, le rompe la patita e inmediatamente la vende y la entablilla. Pero como sabe que a partir de ese momento, por esa fractura, no podrá continuar caminando por sí misma, entonces la carga en sus hombros o en sus brazos. Y a partir de ese momento, hermanos, dicen los expertos, que después de pasar tiempo en los brazos del pastor, después de sentir su proximidad, su cariño, su abrazo, después de continuamente escuchar su voz cercanamente, esa oveja difícilmente se va a volver a descarriar. Y entonces lo que inició siendo doloroso, romperle la patita, finalmente terminará siendo una bendición para esa oveja. Fíjate lo que dice Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina al presente, cuando el Señor nos rompe una pata, el buen pastor nos rompe una pata para llevarnos a parar, para detenernos, para tratar con nosotros, para mostrarnos su proximidad, para llevarnos a escuchar cercanamente su voz y que terminemos conociéndole más, amándole más, incrementando en fidelidad y servicio fiel a Él. Cuando el Señor lo hace, hermanos, al presente, cuando esto sucede, por supuesto que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjate cómo termina diciendo Hebreos 12. Hebreos 12, dice el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y lo dice claramente, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. La disciplina, hermanos, es algo que tiene que ser soportado, porque no es agradable, porque no es algo que produzca deleite ni en el alma, y muchas veces tampoco en el cuerpo de los hijos de Dios. Pero Él dice que si nosotros soportamos esta disciplina, entonces el Señor nos trata como a hijos. Pero si nosotros no somos hijos de Dios y por lo tanto no somos sujetos de su disciplina, lo que somos bastardos. Si se os deja sin disciplina, el verso 8, de la cual todos los hijos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Vámonos al verso 12. Los que rechazan la gracia de Dios por la cual, perdón, es que no apunté el verso, pero lo estoy encontrando aquí. El verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, se refiere a nuestros padres, como a ellos les parecía.
Pero para lo que nos es provechoso, Dios nos disciplina. ¿Y qué es lo más provechoso que puede suceder en la vida de un hijo de Dios? Participar de su santidad. La disciplina que el Señor aplica a la vida de sus ovejas, hermanos, cuando ésta es necesaria, es para llevarnos a participar de su santidad. ¿Y qué significa participar? Participar no solamente significa formar parte de algo. Participar significa desempeñarnos activamente en el ejercicio de algo. Hemos estudiado a lo largo del tiempo que en el momento en el cual todos nosotros creímos para salvación en el Señor Jesucristo, el anuncio del Evangelio nos fue expuesto rectamente y entonces creímos para la redención de nuestras almas. En ese momento fuimos sujetos de un intercambio. A nosotros nos fue imputada legalmente una santidad que nunca habíamos vivido y al Señor Jesucristo le es imputado un pecado que Él jamás cometió, el intercambio glorioso a nuestro favor. Somos hechos santos de Dios por imputación, legalmente somos santos. Pero cuando la Biblia dice que la disciplina del Señor termina generando el glorioso provecho de llevarnos a participar en su santidad, no solamente se refiere entonces a la santidad imputada del Señor Jesucristo, sino aquella en la cual nosotros activamente comenzamos a formar parte en el desarrollo práctico de una vida santa. Se refiere a la santificación. La disciplina, hermanos, es para crecer en la capacidad de ejercer en lo práctico la santidad que nos fue imputada en el momento de nuestra redención. La disciplina de Dios es básica y fundamental para la santificación. Una santidad práctica sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el Señor nos puede romper la pata. Cuando jalamos pa'l monte, hermanos, el Señor nos puede romper la pata, pero la va a vendar, porque es un buen pastor. Por supuesto que al presente no será motivo de gozo, sino de tristeza, pero a la postre producirá un fruto apacible de justicia para todos aquellos que en ella somos ejercitados. El Señor nos restaura, nos guía apaciblemente al arrepentimiento. Y si la palabra restauración significa volver a la forma original y a la función original, una pieza que se había quebrantado o dañado, significa que un matrimonio que se encuentra quebrantado por el Señor o por su propio pecado, cuando este matrimonio es oveja del Señor, ese matrimonio llega a la funcionalidad porque recobra la forma y el propósito original. Cuando Dios restaura a una madre, la maternidad es llevada a la forma y a la función original. Cuando Dios restaura a una oveja suya en su paternidad, significa que la paternidad deja la disfuncionalidad y recobra nuevamente la funcionalidad, porque ha adquirido nuevamente, por la acción gloriosa del buen pastor, la forma correcta y por lo tanto se puede desempeñar en la función correcta. Cuando tus emociones son restauradas, cuando tus sentimientos son restaurados, cuando tus afectos son restaurados, significa entonces que estos pueden funcionar correctamente para lo que fueron diseñados. La estructura emocional nuevamente es estable, es coherente, es firme, es equilibrada. Tomamos decisiones guiados no por las emociones, sino por la dirección del Espíritu Santo, arbitrando con paz nuestro corazón. Pero un matrimonio que a lo largo de los años, diciéndose ovejas del buen pastor, continúa disfuncionando, es disfuncional. Una maternidad que a lo largo de los años continúa siendo disfuncional, una paternidad que a lo largo de los años continúa siendo disfuncional, una estructura emocional que nos lleva a tomar decisiones continuamente disfuncionales, es porque no ha sido restaurada. Y no ha sido restaurada porque Dios restaura solamente la vida de sus ovejas. El Señor restaura la vida de sus ovejas, las conforta. Aunque el camino haya sido escabroso, peligroso, difícil, tortuoso, cuesta arriba, pedregoso, puntiagudo, espinoso, lleno de peligros, y hayamos caído, nos hayamos herido, nos hayan mordido, nos hayamos arañado, raspado, el Señor, el buen pastor, siempre confortará nuestra alma.
la de sus ovejas. Entonces, con este avance, vamos a concluir el Salmo la siguiente semana, si Dios lo permite, hermano. Pero con este avance tenemos suficiente información para poder detectar por el Espíritu Santo quiénes somos, qué somos, ovejas o cabritos. ¿Estamos apaciblemente en el rebaño del Señor, dócilmente siendo tratados por Él? ¿O somos cabras que continuamente jalamos para el monte? Nuestras vidas han experimentado el quebranto, pero también han experimentado la restauración del Señor. Hemos sido confortados por Dios, por Cristo. Hemos retornado a nuestras funciones originales, las formas originales. Hoy somos funcionales o seguimos disfuncionando. Jeremías 3:22 y Jeremías 15:19. Estos dos versos son los últimos que voy a citar. Jeremías 3:22 dice así: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, dice Jeremías, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Aquí Jeremías también se está tipificando como una oveja del buen pastor. Y está oyendo la voz del buen pastor. ¿Qué decía la voz del buen pastor? Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Él oye y responde: he aquí, te conozco porque eres el buen pastor, mi pastor. Nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, ¿qué va a hacer el Señor? Yo te restauraré. Pero creer en Jesucristo para salvación, hermano, es el requisito fundamental, es el punto de partida, es la puerta de entrada para lo subsecuente: la salvación eterna de nuestras almas y una restauración en nuestra vida. Una persona que no ha venido en arrepentimiento al Señor no puede ser restaurada por el Señor, porque el Señor solamente conforta el alma de sus ovejas. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cómo vivíamos en el mundo? Con una mezcla de valores, una mezcla de conceptos. Pretendíamos ser personas buenas y propositivas, pero continuábamos hundidos en nuestra propia miseria y maldad. El Señor dice: una vez que tú hayas sido convertido, hayas sido salvado, restaurado, tendrás la capacidad de distinguir el bien del mal, discernimiento espiritual, entre sacar lo malo y lo bueno, lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¿Qué es la iglesia del Señor Jesucristo? Es columna y ¿qué? Y baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es una fortaleza, es un fuerte. El Señor dice: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué no te vencerán? ¿Quién peleará por ti? ¿Quién te va a defender? ¿Quién llevará tu causa? El buen pastor. No porque nosotros seamos diestros, no porque nosotros cobremos agilidad y destreza como la del tigre, una vista como la del águila, una rapidez como la de la serpiente. No, la conversión no nos lleva a eso. La conversión nos lleva a ser ovejas de los pastos del Señor, tan indefensas, hermanos, que moriríamos sin su pastoreo. Pero siendo ovejas, podremos, como David, asegurar y garantizar: nada me faltará, y confortarás mi alma, guiarás mi vida por sendas de justicia por amor de tu nombre, porque tú eres mi pastor. Entonces aquí no se trata de quiénes somos nosotros. Tenemos que identificarnos como ovejas del Señor, pero nuestra seguridad, nuestro resguardo, nuestro cuidado, nuestra provisión, nuestra eternidad está segura por la fuerza inagotable del buen pastor.
No te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Si nos volvemos al Señor. Por favor, cerremos nuestros ojos un momento. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. El inicio de un salmo que nos permite de entrada identificarte a ti como nuestro pastor, pero inminentemente también a nosotros como quienes somos delante de ti. Redimidos por tu gracia como tus ovejas, en disensión y en contrariedad a tus preceptos y santidad, como simples cabras que siempre tienden a seguir sus propios caminos. Tú nos haces habitar como un cuerpo agradecido por tu paz y tu bondad, pero nos llevas a identificar de forma individual quiénes somos ante ti. Gracias por tu palabra, porque aun si el resultado en nuestra conciencia de esta enseñanza nos lleva a concluir que no somos ovejas de tu prado, mi Señor, también tu palabra nos dice: vuélvete a mí. Ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Llevarás mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Arrepiéntete de todo tu corazón y cree en mí. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.